Pues el camino sigue estando muy bonito. Se acabó el pavimento, ahora es de tierra roja. Y pues adelante se ven unos nubarrones. Ay, ojalá no me agarre la lluvia. Bueno, aquí voy poco a poco. Pues estoy camino a el monte Afadga, la montaña más alta de Ghana y del oeste de África. Quiero hacer un poco de caminata y ya pues estoy en ruta. Tengo como 2 días, vengo lento, normal, lento y contento. Estoy saliendo de la ciudad de Accra después de 12 días muy productivos. Ahora mi destino es el norte de Ghana, pero tengo varios puntos de interés en el camino. En esta jornada me esperan 125 kilómetros a un lugar muy especial. Y una de las cosas que ya les había contado, pues es que no me he enfermado de malaria. Todos los viajeros con los que me he encontrado les ha dado malaria 1, 2 o 3 o 4 veces durante su recorrido en África. Y pues yo llevo 1 año aquí en el continente y aún no me da. Y bueno, pues existen varios factores para contraerla. Mayormente pues es la suerte, ¿no? Y la malaria se transmite por el mosquito Anopheles, que ya fue infectado por parásitos llamados Plasmodia. Y existen varios tratamientos preventivos como el Malarone, que sirve como un medicamento preventivo para no contraer la malaria, pero en algunos casos se ha observado trastornos mentales leves y pues también se le mete mucha caña al hígado. Y para viajes de más de 2 meses pues es mucha medicina para el organismo. Así que en lo personal decidí no tomar este medicamento y estoy esperando que mi suerte siga y no contraer la malaria. Pues me tocó una carretera angosta. Bastante transitada. No es como el caos de Monrovia o de Conakry, pero está muy transitado la carretera. Espero que pronto disminuya. Está muy agradable, está nublado, ojalá no llueva, pero quién sabe. Ahí voy avanzando poco a poco, mi recorrido hacia el norte de Ghana. Unos babuinos al lado de la carretera. No me quise parar porque luego arrebatan cosas. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Pues estoy cruzando el río Volta. Miren nada más qué bonito puente, muy impresionante. La modernidad en África. ¡Qué pedazo de río! Ese es el río Volta. El puente está bastante grande, muy bonito, muy moderno. Está verde. Desde que salí de Accra, pues está... Y les hablo de la malaria porque en África es muy común. En muchas partes del continente hay malaria. De hecho, cuando estuve ahí en Abiyán, al compa Delmas se le había muerto su hija de 1 año por malaria, ¿no? Y si nos vamos a las cifras mundiales, en el 2021 murieron 619,000 personas de esta enfermedad. O sea que es un tema serio. Y bueno, platicando con otros viajeros, me enteré de un proyecto muy interesante que se llama La Casa de la Artemisia. Miren nada más la sorpresa que les tengo. Vine a la Casa de la Artemisa, una planta muy interesante. Mi nombre es Raymond Kimi, pero los amigos y mi familia me llama Kumi. Soy agricultor de la Artemisa desde hace 4 años, pero siempre me he dedicado a la agricultura. Siembro cazaba, cacahuate, maíz, guayaba, papaya, plátano y también tengo aves de corral y un par de puercos. My name is Nashi Bruno. Mi nombre es Nashi Bruno, soy francés, pero de origen africano. I am the project manager. Soy el director de proyectos de la Casa de Artemisia. The Artemisia House. La Casa de la Artemisia fue fundada por Lucy Cornet Bernet en el 2012. Gracias. Cacahuate. Y mientras Kumi me enseña la granja, llegamos a donde siembra cacahuates.
una de mis semillas preferidas. Una vez asados los cacahuates, pues listos para comer, muy ricos. De la huerta a la boca. The seed I prepare Para cultivar la artemisia, primero se necesita poner la semilla en unos cajones especiales con tierra y ahí tenemos que esperar 2 meses a que brote la planta. Después de esos 2 meses, la plantita se pasa a unas macetas de plástico y se esperan otros 2 meses. Por último, se pasa a la planta que está más crecida, se trasplanta a la tierra. La Casa de la Artemisia es una red mundial que consta de 130 casas de la Artemisia en 28 países. Todo lo que ves en esta mesa solo son 2 plantas. Hay que cortarlas en trozos pequeños y después ponerlas a secar 3 o 4 días dependiendo del sol. Y se coloca una malla para que no caigan hojas de otros árboles. Cuando la planta está lista para vender, la empaqueto y la mando a Accra. Y de ahí se distribuye a varias partes de Ghana y también mando parte de la producción a Francia. Y ahí se está cociendo la cassava. Vamos a comer cassava en un ratito. Miren nada más, qué rico. Comida africana. African food. African food. Yes. Pues cocinan con carbón. Están muy curiosas estas estufas. Ponen el carbón. Esto es refractario. Prepararon cassava, que es un tubérculo, y un poco de salsa de tomate con pescado y compartiendo con la familia. What I want to say is Artemisia is very good medicine. La artemisia es una gran planta y una gran medicina. Es una planta africana que ayuda a las personas a prevenir la malaria y por esto estoy muy contento de producirla. El objetivo es brindar una vocación humanitaria que fomente un mejor conocimiento de las plantas medicinales, en particular de la Artemisia annua y afra, para combatir la malaria y otras enfermedades, y también fomentar el desarrollo microeconómico mediante la creación de industrias locales sostenibles. Mr. Kumi me acaba de regalar 500 gramos de artemisa. ¡Ay! Muchas gracias. ¡Wow! Está increíble. Ya tengo té para prevenir la malaria para algunas semanas. ¡Oh! Muy agradecido. Muchas gracias. Señor Kumi, Casa de la Artemisa. Thank you so much. Y como les contaba en el capítulo anterior que ya tengo casa de campaña nueva, pues estuve pensando dónde regalar, dónde donar mi casa de campaña y el señor Kumi fue la mejor opción porque él va al campo y para que no se lo coman los mosquitos. Estoy dejando a Sikuma, ahí donde está la casa de la Artemisia, y ahora me dirijo al monte Afadjato o Afadja. No estoy muy seguro cómo se pronuncia, porque en Google Maps está escrito Afadja y en los letreros dice Afadjato. Así que pues disculpen al vagabundo del mundo que siempre se confunde con los nombres y su memoria de teflón no le permite decir los nombres correctamente. Y bueno, pues me esperan 95 kilómetros de recorrido. Miren qué bonitas montañas. Me voy a quedar a dormir por aquí. Vi una recomendación buena y una aplicación que usamos muchos viajeros es Overlander, que nos ayuda mucho a encontrar lugares para dormir, situaciones en las fronteras, en las embajadas. Digamos que es como la Biblia del viajero, y en ocasiones así es como encuentro lugares para dormir. Buenos días, gente. Pues aquí amanece el vagabundo del mundo. Estoy a 35 kilómetros del monte Afadgo. Voy a la montaña más alta de Ghana a hacer yoga, desayunar y vámonos a la ruta. Ayer que venía en la bicicleta, ya en la tarde se me pegó un insecto en la mano izquierda y sentí como me picó. Lo quise matar y se fue, pero ahorita ya tengo hinchada la mano, la tengo inflamada, y aquí en esta parte donde se ve rojo, está bien caliente. Espero en unas horas se me pase. Eso fue ayer en la tarde, ya lleva 12 horas. En África es muy difícil estar solo, siempre se está rodeado de gente, normalmente se pierde el espacio vital, así que cuando puedo me regalo estar solo. Sí, estar solo, es una delicia contemplar el momento, escuchar la naturaleza, sentir mi respiración, esos pequeños lujos que ya a pocas personas les gusta disfrutar. Pues así está resultando el camino al monte Afadga. Me agarré un camino rural, está muy tranquilo, muy bonito.